A través de la vida, lo que me ha tocado vivir, me ha tocado ir aprendiendo varias cosas, como seguramente a usted también le ha pasado. Les comento para los que no conocen mucho mi historia, más o menos siempre estuve trabajando en la mecánica, en el área de mantenimiento, en diferentes empresas, pero en el año 95, por cuestiones laborales, me fui a trabajar al campo, a un mundo totalmente nuevo para mí, aún en la mecánica. Me tuve que aprender todo lo relacionado a la mecánica agrícola. Y para mí fue un mundo nuevo porque acá en Córdoba, yo siempre me movía acá. Acá, ¿cuándo ves un tractor en la ciudad de Córdoba? Muy difícil. Lo más cerca quizás sea ahí Jesús María o para el lado de allá, para el lado de Río Segundo, por ahí podés llegar a ver un tractor en Colonia Tirolesa, pero allá me tenía que hermanar con los tractores, con las cosechadoras, con las sembradoras. Y bueno, fue una linda experiencia poder aprender de eso, estar relacionado en ese mundo. Y a los 3 años de estar allá, nos volvemos con mi familia a Córdoba y empiezo a trabajar con los autoelevadores. Ahí no fue tan drástico el cambio porque era más o menos lo mismo. Manguera más, motor menos, era más o menos similar lo mismo. Misma mugre, las mismas fuerzas. Pero como a los 5 años de estar trabajando en los autoelevadores, me propusieron ser el jefe de taller de ese lugar. Entonces mis tareas ya no eran las de siempre, sino que tenía que aprender algo nuevo, aprender toda la parte administrativa, lo cual yo era totalmente nulo en eso. Me acuerdo que uno de los desafíos más grandes para mí fue aprender a enviar un fax. No podía creer yo que un papel que lo escribía, lo metía al teléfono, así lo chupaba el teléfono y por arte de magia lo recibía otra persona y podía leer lo mismo que yo había escrito. Tenía un compañero de trabajo que me ayudó mucho, César, en ese entonces. Y él me explicaba. Y cuando le agarré la mano al fax, empezaron a mandarse los mails. ¡Ay! Otro mundo nuevo para mí. Un día me dice César, tenés que hacerte un Outlook para vos. ¿Qué? Un Outlook. Tu cuenta, dice, ahí donde va a quedar todo registrado, todo lo que vos enviás y bueno, tener que empezar a asimilarse con eso de nuevo, empezar a enviar los presupuestos por ahí, las cotizaciones, aprender a manejar el Word, el Excel, todas esas cosas que para mí era chino básico, pero bueno, como era corajudo, le iba dando para adelante. Y en ese intermedio empezó el celular también a tener su apogeo, así que ya no se usaba mucho el teléfono fijo, empezó el celular. Y también empezaron los mensajes de texto. ¿Se acuerdan cuáles eran los primeros teléfonos con mensaje de texto? Para escribir la letra C tenía que apretar la misma tecla 3 veces. Yo con mi dedito escribía todo el abecedario y tenía que empezar de nuevo. Era una tortura, pero lo superé. Y después empezaron a venir los teléfonos más inteligentes, ya sacaban fotos, los celulares. Y hoy se maneja todo por el celular. Con el WhatsApp, todo. Se envían presupuestos, fotos, casi todo se maneja ya. Prácticamente, hasta el correo electrónico quedó prácticamente a un lado. A ustedes también les ha pasado, ¿no? A los hermanos mayores, ya no tener que ir a cobrar el sueldo por un cajero humano, sino a través de una caja ahí que te va diciendo lo que tenés que hacer. Pero tenés que adaptarte porque si no vas quedando aislado de todas esas cosas. No te queda otra. En lo espiritual pasa algo similar. Tenés que ir aprendiendo lo nuevo de Dios. Tenés que ir entendiendo qué está pasando con la iglesia hoy.
¿Qué es lo que Dios está hablando a la iglesia? Para eso necesitas entendimiento de las cosas espirituales. Dice la Biblia que no se debe ubicar el vino nuevo en los odres viejos. No lo soporta ese recipiente al vino nuevo. Y la iglesia necesita constantemente tener ese entendimiento de lo que Dios viene hablando a su iglesia. Hebreos 1:1 dice que el Señor antes hablaba por medio de los profetas, pero ahora nos habla por intermedio del Hijo. ¿Qué le está hablando el Hijo a la iglesia? Y necesitas tener entendimiento de las cosas espirituales para saber qué está pasando. Porque si no, por ejemplo, en el caso mío, que me toca predicar, me quedo con los bosquejos viejos, esos amarillos, que a veces los reviso y dije, uy, qué gracia de Dios sobre mí, las cosas que predicaba. Pero necesitas, dice la Biblia, ser renovado nuestro entendimiento. Hace poco hablaba con un pastor amigo mayor que yo y yo le decía, loco, vos te quedaste con el Fiat 600. Vos querés seguir yendo a Buenos Aires con el Fiat 600, cuando hoy hay otros autos mucho más veloces. Vos seguís demorando 2 días para llegar a Buenos Aires en el Fiat 600, cuando hoy en autos en 6, 7 horas estás allá. Tratando de lograrle mostrar una lógica en lo espiritual. Y no es porque Dios sea diferente, ni porque la palabra sea diferente, sino que el Señor añade luz a su pueblo. Y esa luz necesitamos entenderla. Por eso quisiera hablar en esta noche de esta facultad tan necesaria, que es el entendimiento de todas las cosas espirituales. Y bajo este objetivo de entender las cosas espirituales, es la necesidad de poder entender. Muchas veces hablamos de revelación, y revelación justamente es eso, es entendimiento. Cuando usted entiende algo, es cuando usted se le ha revelado algo. Automáticamente los velos caen y usted puede ver, puede entender. Y cuando usted entiende, su corazón se goza, porque sabe que Dios le está hablando a través de su palabra. ¿Saben la cantidad de veces que la Biblia menciona esta palabra, entendimiento? Muchísimas veces. La necesidad de entender las cosas espirituales. En una ocasión, Jesús hablaba con una mujer, con la mujer samaritana, y Jesús le dijo, si tú bebieres del agua que yo te doy, no tendrás sed jamás. Y la mujer, como no entendía lo que Jesús estaba hablando, ella pensaba en su interior, ¿de dónde me va a dar agua si este ni siquiera tiene un balde para sacar agua de su pozo? Jesús le estaba hablando algo espiritual y ella razonaba naturalmente. En otra ocasión Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre viejo puede entrar de nuevo en el vientre de su madre y volver a nacer? No entendía lo que Jesús le estaba hablando espiritualmente. En otra ocasión Jesús le habla a una multitud y se presenta como el pan de vida. Y al final de ese capítulo le dice que todo aquel que come su carne y bebe su sangre tendrá vida eterna. Y dice la palabra que los judíos que lo escuchaban contendían, discutían entre sí y decían, ¿cómo es esto de comer su carne y beber su sangre? Porque Jesús le estaba hablando de algo espiritual, pero ellos buscaban relacionarlo con lo natural. No tenían entendimiento de lo que Jesús estaba hablando. Aún los mismos discípulos, Jesús les hablaba por parábolas. Y precisamente en la parábola del sembrador, Jesús necesita explicársela porque ellos no podían entender el significado espiritual de lo que Jesús había dado en esa parábola. Y hoy, como en ese tiempo, la iglesia necesita entender espiritualmente todas las cosas.
Yo le pido que me acompañe el libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer ahí una historia que relata la Biblia. Y yo quiero ponerlo un poquito en el contexto de esta historia, del libro de Nehemías. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia? Estuvo aproximadamente 70 años cautivo, pero antes de cumplirse los 70 años, hubo periodos en los cuales parte de los judíos que estaban bajo cautiverio fueron liberados por un decreto del rey Ciro en ese momento. Y Dios utilizó a 3 hombres fundamentalmente para la restauración de Israel en ese tiempo. Uno de ellos fue Zorobabel, que fue un gobernador que fue puesto por el rey, este rey pagano, para gobernar a los judíos. Otro hombre que Dios utilizó fue Esdras, el escriba Esdras, para ayudar en esta restauración. Y por último, a el mismo Nehemías. Y en este contexto de esta restauración de los exiliados, los que venían de ahí, de este tiempo de cautiverio, es que sucede la historia que les voy a leer ahora en este momento. Nehemías 8, verso 1. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Verso 2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Dice, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, aproximadamente 6 horas. Le leyó la palabra de Dios, este sacerdote Esdras se lo leyó al pueblo. Dice, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. En el verso 8 continúa diciendo, y leían el libro de la ley del Dios claramente, y ponían el sentido en la lectura, de modo que entendiesen la lectura. Verso 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no se entristezcan, no lloren, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No se entristezcan, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Verso 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, no se entristezcan. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Este pueblo que tantos años había estado exiliado, muchos de ellos habían nacido en el cautiverio y muchos de ellos desconocían la Torá. Desconocían la palabra de Dios. Pero dice que cuando el sacerdote se las leía, ellos se gozaban, se emocionaban, porque tenían entendimiento de lo que estaban escuchando. Estaban siendo entendidos de la palabra de Dios. Al escucharla lloraban de gozo porque entendían.
Entonces en ese momento la restauración de Judá se hacía en dos direcciones. Por un lado se estaba la parte edilicia, se estaba edificando nuevamente el templo que había sido derrumbado y se estaba levantando el muro. Pero espiritualmente también se estaba edificando Judá a través del entendimiento de la palabra. Y se gozaban porque podían entender. Díganme si esto a veces no nos pasa a nosotros. Cuando el Señor nos habla a través de su palabra y podemos entender lo que Él nos está direccionando. Hay gozo en nosotros, hay gratitud porque podemos ver, podemos saber hacia dónde tenemos que ir. Por eso qué importante es entender al leer las Escrituras. Mi esposa hace un tiempo ha empezado con un grupo de hermanas a leer las Escrituras y el propósito es que tengan entendimiento. El propósito es que la lean y puedan gozarse como se gozaban estos hermanos por poder entender lo que Dios está hablando en este tiempo. Qué triste es que podamos estar en este camino y no entender todo lo que Dios está hablando. Justamente por esto, por falta de entendimiento. Acompáñenme ahora a la oración del apóstol Pablo, que le leyó Matías hace un rato. Efesios capítulo 1, verso 15. Miren la oración del apóstol. La causa de su oración es esta. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Miren todo lo que tenemos que entender. Y cuál es la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de los lugares celestiales, para que podamos entender que sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Que podamos entender que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Esa es la oración del apóstol Pablo. Sean abiertos los ojos del entendimiento para poder entender todas estas cosas que están en Cristo. El entendimiento es clave para la edificación de nuestras vidas. Solamente puedo ser uno con aquello que entiendo. Solamente vamos a edificar en base a lo que entendemos. Si edificamos bien o mal, eso depende de lo que tenemos o de lo que hemos entendido. Aquí el apóstol Pablo ora a Dios para que a través del entendimiento podamos comprender la magnitud de ese poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos, dice. Que podamos entender ese poder que lo sentó a Cristo en los lugares celestiales, por sobre todo principado, sobre toda autoridad de este siglo. Que podamos entender que Dios puso a Cristo por cabeza de la iglesia. Que podamos entender que si lo tenemos a Cristo, lo tenemos a todo. Y ahí encontramos la plenitud de todas las cosas. No es poco lo que tenemos que entender, ni es fácil. Por eso es que las cosas espirituales
se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales se entienden a través de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Inclusive para leer la palabra de Dios cada día, necesitamos pedir la guía del Espíritu Santo. No solamente para entender la letra, sino el espíritu de la letra. Lo que el Señor está diciendo a través de cada palabra que con una intención están en la Biblia. No sé si les conté ya una vez, pero en una oportunidad alquilamos una casa en Tante con mi familia y la señora que nos alquilaba, ella me contaba que también tenía ella una Biblia, pero la leía y no entendía nada. Claro, porque ese entendimiento te lo da el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que Él se lo da a quien Él quiere. Pero la iglesia del Señor necesita entender todo lo relacionado al Espíritu de Dios. En la Torre de Babel, ¿recuerdan? Allá cuando el hombre se puso de acuerdo para ir en contra de Dios. Dice la Biblia que Dios envió confusión en ese tiempo. Envió confusión y dispersión. Pero en Pentecostés, Dios envió al Espíritu Santo para que tengamos entendimiento de todos los misterios del reino. Te lo vuelvo a repetir, iglesia. En un tiempo, Dios envió confusión porque el hombre se había rebelado contra Dios. Pero en Pentecostés el Señor envió el Espíritu Santo para que su iglesia tenga entendimiento de todos los misterios del reino. Por eso lo importante que cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, este bautismo nos da entendimiento de todas las cosas. 1 Corintios capítulo 14, verso 14. Dice el apóstol Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verso 15, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Usted y yo, en el pacto que estamos viviendo, tenemos la ventaja de tener al Espíritu Santo que nos da entendimiento. Los hombres de Dios que vivieron en el antiguo pacto necesitaron obedecer muchas veces sin entender. Moisés se paró frente al Mar Rojo y si él razonaba que con una varilla el mar se iba a abrir, no se habría abierto nunca, pero él tuvo que obedecer sin entender. Noé tuvo que obedecer de fabricar un arca cuando no llovía. Pero usted y yo no estamos en esa situación en este momento, porque en el nuevo pacto el Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de nosotros y es para la capacidad de entender todo lo que Dios nos pide. Entonces, hoy obedecemos y obramos a Dios, pero con un entendimiento. Por eso aquí dice claramente el apóstol Pablo, si oro, voy a orar en el Espíritu, pero voy a orar con un entendimiento. Si canto en el Espíritu, lo voy a hacer, pero lo haré con un entendimiento, porque para eso ha sido derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando yo me separo de Dios? ¿Qué pasa cuando dejo de estar relacionado con Él, cuando dejo de orar, cuando dejo de leer de la palabra, cuando dejo de asistir a las reuniones? Mi entendimiento se va oscureciendo, se va apagando. Por eso que le pedimos a las personas que no sean domingueros, porque ese de vez en cuando, de esa misma forma es el entendimiento de vez en cuando. Miren lo que dice Efesios 4:17. Dice,
Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Los cuales, verso 19, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Tristemente, usted y yo conocemos muchas personas que se han alejado del Señor y hoy están perdidas en un mundo de pecado, en un vocabulario inadecuado, en acciones inadecuadas, simplemente para que ese entendimiento permanezca y esté en nosotros, tenemos que permanecer en Dios, permanecer en su amor, dice, y permanecer en su palabra, para que ese entendimiento traiga una renovación de continuo en nuestra mente. El tener entendimiento nos ayuda a obedecer. Voy a leer rápidamente algunos versículos porque le dije hace un rato de que la Biblia abunda en versículos que hablan sobre el entendimiento. El Salmo 119 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley y lo cumpliré con todo mi corazón. El libro de Proverbios capítulo 19 dice, el que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El entendimiento nos lleva siempre a la cordura, a la estima, al amor por Dios, a la dignidad. El libro de Proverbios dice que la mente sin entendimiento es como un campo lleno de espinas, cubiertos de malezas y sin protección. El libro de Proverbios dice que el falto de entendimiento se rinde fácilmente y cae. Porque el tener el entendimiento de las cosas muchas veces nos ayuda en un punto de inicio. Nos ayuda a resetearnos, ¿vio? ¿Vieron cuando uno va mal, pero de pronto entiende que va mal? El entendimiento te da un punto de inicio para comenzar a ir hacia el momento y el lugar correcto. Pero el que no tiene el entendimiento comienza a vagar de un camino a otro sin poder determinarse a nada. Eso le pasó a Israel en el desierto. Se desenfocó. No tenía entendimiento de los planes que Dios tenía para ellos. Por eso vagaron 40 años en el desierto. El libro de Job dice que Dios en su soberanía da entendimiento a los jefes de los pueblos, pero también se los quita si es necesario. Y los hace vagar como por un yermo, dice, sin camino. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Qué hizo Dios con él? Le quitó la cordura, le quitó el entendimiento a través de un proceso hasta que él reconociera quién es el que verdaderamente manda, quién es el que verdaderamente es dueño de todas las cosas. Dios también le da entendimiento a los que son aprobados por Él. Ese entendimiento que le dio a Moisés para dirigir un pueblo, el entendimiento que le dio a Moisés y a los operarios para construir un tabernáculo, el entendimiento que le dio a Noé para construir un arca. Dios le da entendimiento a los aprobados. Acompáñeme por favor a Eclesiastés 2, verso 26. Dice, porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dios
nos llama, Dios nos capacita, Dios da los recursos y Dios da el entendimiento necesario. El año pasado me contaron la historia de un hombre al cual Dios le puso una carga en su corazón de levantar, de crear un colegio cristiano. Y este hombre no estaba relacionado con ese mundo, pero Dios puso esa carga en su corazón y Dios le dio sabiduría, le puso gente al lado idónea para llevar adelante esa tarea. Y hoy en día ese colegio está funcionando, aquí cerquita, en Alta Córdoba, porque Dios da entendimiento a lo que Él aprueba. Dios da entendimiento a las obras que Él quiere que se lleven adelante. Por eso es que muchas veces la falta de entendimiento me ha llevado a mí, y quizás lo ha llevado a usted, a andar por nuestros caminos y a ocuparnos de nuestras cosas y no ocuparnos de lo que realmente Él quiere que hagamos con nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo podemos adquirir ese entendimiento en nuestras vidas? Primero que nada, fijando los ojos en Jesús. Ahí está toda la fuente de sabiduría. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Adquiero conocimiento a través de nuestra exposición frente a la palabra, donde somos alumbrados por la palabra. Dice el Salmo 119 que la exposición de las palabras nos alumbra y hace entender la palabra a los simples. Lumbrera es a mis pies tu palabra, dice. Ahí conseguimos entendimiento. También podemos adquirir entendimiento pidiéndolo. Proverbios capítulo 2 dice, pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así vamos a llegar a entender y luego obedecer la verdad de Dios en nuestras vidas. ¿Está entendiendo, iglesia? Necesitamos entender. Necesitamos entender todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Solo Dios puede hacernos sabios. Solo Dios puede darnos conocimientos. Porque Dios ayuda y protege a quienes son honrados y quienes hacen siempre lo bueno, dice Proverbios. Proverbios 11 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Muchas veces la dificultad de relacionarnos es que hay falta de entendimiento dentro nuestro. El Salmo 32, verso 9 dice, no seas como el caballo o el mulo, sin entendimiento. Bravo, ¿no? Cuya boca ha de ser frenada con bozal y freno, para que se acerquen. Con entendimiento debemos alabar a Dios, como dije hace un rato. Salmo 47, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Canten salmos, dice el salmista, con entendimiento. Amén. Proverbios 14 dice, el que tiene entendimiento no se enoja fácilmente, sino que domina su enojo. Proverbios 15, el que tiene entendimiento escucha la dirección de Dios. Proverbios 16, el entendimiento es un manantial de vida para el que lo posee. Proverbios 19, el que posee entendimiento ama su alma y la cuida para que halle el bien. El entendimiento nos permite conocer la voluntad de Dios, dice Romanos 12, porque nuestra mente es renovada a través del entendimiento. El entendimiento está ligado a la vida, está ligado a la misericordia, está ligado al amor. A veces recibimos conocimiento, pero eso tan solo es información.
pero el entendimiento es el discernimiento necesario para poder obrar en sabiduría. Yo invito a los músicos que pasen y me puedan acompañar. Mientras tanto vamos a leer 2 Corintios capítulo 4. Este versículo es clave, no solamente para los que están fuera del Señor, sino también para los que estamos en el Señor. 2 Corintios capítulo 4, verso 3 dice: pero si vuestro evangelio aún está encubierto entre los que se pierden, está encubierto, dice. O sea, hay un velo, no pueden verlo. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La incredulidad muchas veces se da por la falta de entendimiento. Hay personas que no obedecen a Dios simplemente porque son rebeldes. Hay casos que no obedecen porque no han entendido. Por eso entiendo que el Espíritu Santo me animaba a que exponga esta palabra esta noche. La necesidad de ser entendido en todo lo que Dios hable a su pueblo. Porque dice que el Dios de este siglo tiene esa tarea de poner velos, de no permitir que entendamos. Pero usted y yo estamos en Dios. Usted y yo no podemos permanecer bajo esos velos. Usted y yo tenemos que ocuparnos de tener entendimiento de todas las cosas, para que la luz del Evangelio resplandezca en nuestra vida, dándonos el entendimiento. ¿Usted ha visto personas que están dentro de las congregaciones pero están tristes? ¿Están apagadas? ¿Pareciera que no hay vida dentro de ellos? Es porque no hay entendimiento de lo que es Dios, de los planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Eso le pasó al pueblo de Israel, por eso se conmovieron hasta las lágrimas. Porque imagínense en vivir tantos años subyugados a otra nación. Muchos de ellos habrán dicho: ¿para qué vine a la vida? ¿Para vivir esto? Pero cuando les leían la palabra y podían entender, se emocionaban porque sabían que en Dios hay un futuro de gloria. Y en cada uno de nosotros Dios determinó un futuro de gloria. Pero tenemos que alcanzar ese entendimiento, poder entender los procesos que vivimos, poder entender que cosas que ojo no ha visto y oído no ha escuchado son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Y esas cosas, muchas de esas cosas, todavía están ocultas a nosotras. Yo le invito a ponerse de pie en esta noche. Y vamos a orar a Dios. Vamos a orar a Dios para que en esta noche caigan velos. Para que usted, al leer la palabra, el Espíritu Santo le pueda revelar todo lo potencial que hay en la palabra de Dios. Como dije hace un rato, no tiene sentido permanecer en los caminos sin entender nuestro caminar. Si quieren pueden ir ministrando, chicos. Pidámosle al Espíritu Santo que Él nos dé entendimiento. Cuando entendemos, usted y yo, es cuando podemos ver con claridad. Y cuando vemos, podemos obedecer a Dios. Mientras no veamos, mientras no entendamos, nos va a ser muy difícil este caminar. El conocimiento es llevado a la práctica a través del entendimiento. Conocemos cosas, pero para ponerlas por obra necesitamos entenderlas.
necesitamos saber de qué están hechas cosas. Lo que edifica mi vida es entender la nueva naturaleza que ha sido entregada. Y esto me lleva a tomar conciencia cada día de que tiene que haber menos de mí y más de Cristo en esta nueva naturaleza. El entendimiento nos lleva a saber que si lo tenemos a Cristo, lo tenemos todo. En Él hay esa plenitud. En Él está la vida, dice la palabra. En Él es el camino. En Él es la única forma de llegar al Padre. Es importante entender para edificar bien. Es importante entender para gestionar la eternidad que nos ha sido dada. Debemos gestionar nuestros días en la tierra a través de la oración. Porque la oración es una de las armas que Dios ha dejado para que podamos entender todas las cosas. En la oración se nos es revelado nuestra posición. En la oración se nos da entendimiento de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Y es en la oración donde podremos entender cómo actuar, cómo proceder para agradar a Dios. El entendimiento es una facultad que debemos gestionarla nosotros. Manifestar hambre delante de Dios para que Él nos dé el entendimiento. Amén. Cierre sus ojos un segundo, por favor, y vamos a adorar al Señor para luego orar y pedir que Él obre en nosotros. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Tú eres el gran yo soy, incomparable Dios, mi oxígeno y mi primer amor. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú. Tú eres mi deseo eterno. Nada me apasiona más que tú.
Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús, eres mi plenitud. 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 Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, sí, mi Señor. Amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Amén. Un versículo más para que leamos en esta noche. Si me pueden acompañar los chicos de multimedia. Está en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 44 y 45. Lucas 24, en el verso 44 dice el Señor, y le dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Señor se estaba despidiendo ya de ellos y le dijo: todo lo que pasó, pasó porque fue necesario que se cumpliese todo lo que había sido escrito. Pero fíjense en lo que hizo el Señor en el verso 45. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, así como lo hiciste con los apóstoles, Señor, hoy oramos a ti, Señor, para que sea abierto el entendimiento en cada uno de nosotros. Padre, que al leer tu palabra, que al escuchar tu voz, podamos entender claramente tus directivas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que con la acción del Espíritu Santo sean derribados esos velos que no nos permiten entender, Señor. Padre, oro en el nombre de Jesús para que todos los miembros de esta congregación y aún aquellos que están viendo este mensaje o los que en algún momento van a verlo, Señor, puedan entender lo que tú estás hablando en este tiempo, Señor. Señor, danos entendimiento, danos conocimiento, pero también entendimiento de ese conocimiento, para poder saber lo que tú hablas a tu iglesia, para ser precisos en la obra encomendada, Señor, para ser precisos en nuestro nivel de obediencia.
y llegar al nivel de perfección que tú esperas en cada uno de nosotros, Señor. Señor, gracias por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias porque nos guía y nos va a guiar a toda verdad, Señor. Nos aferramos a este Consolador, Señor. Nos aferramos a tu Espíritu. Un Espíritu somos contigo, Señor, para vivir en tu ambiente y en tu realidad, papá. Te amamos y te necesitamos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, el mejor de sus aplausos.